Ya, sigamos. Ahora vamos a estudiar una materia que no es tan alegre, pero lo que son los efectos de la muerte. ¿Qué podemos señalar de la muerte? La muerte es la cesación total e irreversible de la actividad cerebral. La muerte es la cesación total e irreversible de la actividad cerebral. Y la muerte puede ser muerte natural y muerte presunta. Muerte natural la abandonamos, utilizamos el verbo muerte real, que es aquella que consta, y la muerte presunta, que es aquella que puede determinarse a propósito de ciertos antecedentes. ¿Ya? Y se agrega la muerte judicialmente comprobada o muerte sin tratar. ¿Cuáles son los efectos de la muerte? Número uno, la muerte pone fin a la existencia legal de las personas naturales. Número dos, con la muerte se pierde la calidad de sujeto de derecho. Número tres, la muerte da inicio al modo de adquirir sucesión por causa de muerte. Con la muerte se produce además la apertura de la sucesión. ¿Y qué era la apertura de la sucesión? La apertura es el hecho por el cual el patrimonio del causante queda en posesión legal de los herederos. Número 5. Otro efecto de la muerte es que desde la muerte de una persona se pueden celebrar los pactos sobre la sucesión. Sexto efecto de la muerte es que con la muerte se disuelve el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Séptimo efecto de la muerte es que se modifica el estado civil. Y séptimo efecto de la muerte es que en el caso del matrimonio se produce el estado civil de viudo o viuda. Y en el acuerdo de unión civil queda con el estado civil anterior. Otro efecto de la muerte es que se disuelve el régimen matrimonial del matrimonio, si es sociedad conyugal u otro. Octavo efecto de la muerte es que se produce la emancipación de los hijos. Décimo efecto de la muerte es que con la muerte se extinguen los derechos personalísimos. 11. Se extinguen las obligaciones en tuito persona. Y 12. Provoca la caducidad de la oferta. 13. Pone término a ciertos contratos, en el caso del matrimonio, por ejemplo, o el mandato. 14. Con la muerte se hacen irrevocables ciertos actos, donación, por ejemplo. 15. Con la muerte se inicia la posesión legal de la herencia. La posesión legal de la herencia, recordemos que es una posesión que opera por el solo ministerio de la ley, aunque los herederos la ignoren. Y efecto número 15 de la muerte, que se extingue la responsabilidad penal. Ahora, vamos a empezar a estudiar la sucesión intestada. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la sucesión intestada? Y cuando hablamos del ámbito de la aplicación de la sucesión intestada, tenemos que referirnos a 5 grandes ámbitos de la sucesión intestada. Entonces, cuando la sucesión es intestada, número 1, es intestada cuando no hay testamento. ¿Ya? Entonces, es intestada, número 1, cuando no hay testamento. Número 2, es intestada cuando hay testamento, hay disposición de bienes, pero estos bienes no fueron otorgados con forma de derecho. Por ejemplo, dispuse de bienes y dejé una asignación al gato de la casa, omitiendo algún legitimario. 3. La sucesión es intestada cuando, habiendo testamento, el testador no dispone de bienes, sino que solamente hace declaraciones, como por ejemplo, reconoce un hijo o nombra curador, o nombra quién será el partidor de bienes, pero no distribuye el patrimonio. Número 4. La sucesión es intestada cuando, habiendo testamento y dispuestos de derechos, las disposiciones no produjeron efecto, porque los asignatarios repudiaron, por ejemplo, o porque los asignatarios fueron declarados indignos. Y quinto efecto, la sucesión es intestada en los casos que la ley señale. Por ejemplo, en el caso de la mitad legitimaria. Y además, en el testamento, el testador deja una asignación a sus parientes. Entonces, ¿cuáles son los casos donde hay sucesión intestada? Vamos repasando. Número 1. La sucesión es intestada. Número 1, cuando no hay testamento. La sucesión es intestada cuando hay testamento, hay disposición de bienes, pero estos no fueron otorgados con forma de derecho. 3. La sucesión es intestada cuando hay testamento,
el testador no hace disposición de bienes, solo hace declaraciones. Como por ejemplo reconocer un hijo o nombrar un curador, pero no hace distribución del patrimonio. 4. La sucesión es intestada cuando, habiendo testamento y dispuestos de derechos, las disposiciones no produjeron efecto, porque los asignatarios repudiaron. Y quinto, la sucesión es intestada en los casos que señale la ley. Esos son los casos de sucesión intestada. Ahora, caso contrario, para que la sucesión sea testada ahora, para que la sucesión sea testada, tiene que darse las siguientes condiciones. Número 1, que haya testamento. 2, que no hayan legitimarios. 3, debe otorgarse conforme a derecho el testamento. Y número 4, el testador debe disponer de todo el patrimonio. Número 5, las disposiciones testamentarias tienen que ser eficaces. Y número 6, si se dan todo, es sucesión testada. ¿Ya? Sucesión intestada, sucesión testada. Ahora, ¿puede ser la sucesión mixta? Sí, también encontramos casos de sucesión mixta. ¿Y en qué caso? El caso razona sobre la base de que si hay testamento, lo más probable es que la sucesión sea mixta. O sea, en el fondo es, cuando hablamos del testamento, tenemos que necesariamente hacer ese circulito, ¿no es cierto? Y en ese circulito se tiene que dividir en dos. Por una parte, en este lado está la mitad legitimaria. En la primera parte, de la otra parte del circulito se tiene que partir en dos. En la primera parte está la cuarta de mejoras y en la otra parte del circulito está la cuarta de libre disposición. Tanto la cuarta de mejoras como la cuarta de libre disposición son testadas. Por eso que la sucesión es mixta. Ahora, sigamos analizando. Entonces, hablamos de los casos de sucesión intestada, luego de sucesión testada y luego de sucesión mixta. Sigamos avanzando. ¿Qué instituciones son propias de la sucesión intestada? Y las instituciones propias de la sucesión intestada son los órdenes de sucesión y el derecho de representación. Ahora, tenemos que entrar a analizar someramente los derechos, sin perjuicio de que los vamos a analizar uno por uno. Pero tenemos que analizar en qué sucesión opera cada tipo de derecho. Así, número 1, el derecho de transmisión opera tanto para la sucesión testada como para la sucesión intestada. Eso respecto al derecho de transmisión. Número 2, respecto al derecho de representación, opera solamente para la sucesión intestada. Y 3, para el derecho de acrecimiento va a operar solamente para la sucesión testada. Y el derecho de sustitución va a operar solamente para la sucesión testada. Entonces, derecho de transmisión opera tanto para la sucesión testada e intestada. El derecho de representación, sucesión intestada. El derecho de crecimiento, sucesión testada. Y el derecho de sustitución, sucesión testada. Ahora vamos a analizar algunas de las características de la sucesión intestada. La primera característica es que tenemos que referirnos al principio de igualdad. ¿Qué implica esto de la igualdad? Cuando hablamos de igualdad, implica que esa igualdad es jurídica. ¿En qué sentido? Es jurídica porque en los órdenes de sucesión, el legislador promueve que todas las personas que están en una misma situación jurídica se van a repartir la herencia en partes iguales. Por ejemplo, si hay hijos, todos van a llevar la misma parte de la herencia. Principio de igualdad. Número 2, ¿qué parentesco tiene más importancia en los órdenes de sucesión? Tenemos dos tipos de parentesco. Por un lado, el parentesco por consanguinidad y el de afinidad. Tercera característica es qué relación hay entre los asignatarios intestados y los asignatarios forzosos. 4. Los asignatarios intestados son aquellos llamados por ley y son aquellos que aparecen en los órdenes de sucesión. ¿Ya? Por ejemplo, los hijos personalmente representados, cónyuge sobreviviente o conviviente civil, etc. Y los asignatarios forzosos
son aquellos asignatarios que aún habiendo testamento deben llevar su porción en la herencia, porque la ley le obliga al testador a respetarle su calidad de asignatario. Y estos son los hijos personalmente representados, cónyuge sobreviviente, el conviviente civil y los ascendientes. Ahora, si no hay herederos, la herencia va al fisco, claramente. Ahora, ¿en qué órdenes opera el derecho de representación? El derecho de representación opera en el primero y en el segundo orden sucesorio. ¿En qué órdenes opera el derecho de transmisión? El derecho de transmisión opera desde el primer orden al cuarto orden. ¿Y en qué órdenes sucesorios están los legitimarios? Los legitimarios están en el primer orden y en el segundo orden. Ahora, ¿es posible aplicarse más de un orden? Y la respuesta es que no puede aplicarse más de un orden de forma simultánea. Ahora, ¿cómo se pasa de un orden a otro? O sea, si hay hijos, estamos en el primer orden. Si no hay hijos, pero sí cónyuge o conviviente, vamos al segundo orden. Y si no hay nada, vamos al tercer orden. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a analizar cada uno de los derechos. Vamos a partir estudiando el derecho de transmisión. Próximo video.